Yo fui satanista durante años. Hacía rituales de magia negra. Conocía los secretos más oscuros del ocultismo. Mi familia estaba amenazada si intentaba salir. Pero un día, algo cambió mi destino para siempre. Ustedes se preguntarán cómo es posible que un hombre llegue a dejar de ser satanista, ¿verdad? Pues miren, yo sé que suena increíble, que parece cosa de película, pero les voy a contar mi historia tal como fue, con el corazón en la mano, porque yo fui esa persona. Yo estuve ahí, en lo más oscuro que se puedan imaginar, y hoy estoy aquí para contarles cómo el Señor me sacó de ese abismo. ¿Saben qué es lo más difícil de todo esto? Que cuando uno está metido en esas cosas, no es que de la noche a la mañana uno diga, bueno, ya no quiero más esto. No, no funciona así. Es como una telaraña, hermanos, que te va envolviendo poquito a poquito, te va seduciendo, te va prometiendo poder, conocimiento, cosas que tu mente joven y confundida cree que necesita. Yo llegué a un punto donde pensé que no había salida. Ellos no te amenazan directamente a ti, ¿saben? Eso sería muy fácil. No, hermanos, ellos van por tu familia. Te dicen que si tú te sales, que si tú los traicionas, van a sufrir los que más quieres. Y eso es peor que la propia muerte, porque uno puede estar dispuesto a morir, pero ver sufrir a la familia, eso duele en el alma. Me acuerdo que me decían, para nosotros, que tú mueras es un premio. Es mejor que sufras, que vivas sabiendo lo que les puede pasar a los tuyos. Así de cruel es esa gente, así de calculadores. Pero Dios, bendito sea su nombre, tenía otros planes para mí. Todo cambió cuando me dijeron que tenía que hacer un ritual específico. Yo ya llevaba tiempo en eso, pensando que era algo normal, que era mi destino. Pero llegó un momento en que me dijeron que para subir de rango, para tener más poder en el grupo, tenía que hacer algo que mi alma no podía aceptar. Me dijeron que tenía que, que tenía que quitarle la vida a una criatura inocente. Hermanos, cuando me explicaron los detalles de ese ritual, algo dentro de mí se rompió. Por más perdido que estuviera, por más cegado que tuviera el corazón, había algo en mi ser que me gritaba que eso no estaba bien. Me hablaban de eso como si fuera lo más normal del mundo. Me decían que habían hecho eso durante siglos, que era solo una más de las tantas que desaparecen cada año. Me explicaban que en el mercado negro, en esas páginas oscuras de internet, se vende algo que llaman adrenalina pura, que se obtiene en el momento exacto cuando una persona siente terror absoluto. Me decían que había que aterrorizar a la víctima, que tenía que sentir miedo para que fuera efectivo el ritual. Dios santo, perdónenme por hablar de estas cosas. Cuando me contaron los procedimientos de ese ritual macabro, yo me quedé paralizado. Les dije, no puedo hacer eso, no voy a poder. Pero ellos insistían, me presionaban, me decían que era la única manera de avanzar en el grupo. Mientras todo esto pasaba, yo andaba saliendo con una muchacha que era evangélica, aunque no muy practicante. Era como un juego para mí, ¿saben? Una diversión, porque en el satanismo ya me habían asignado lo que ellos llamaban mi alma gemela, una compañera espiritual que supuestamente era para toda la vida. Un día, esta muchacha me invitó a ir a la iglesia. Yo acepté, pero no con buenas intenciones. Fui para burlarme, para ver qué hacían esos tontos, como yo pensaba en ese momento. Qué ciego estaba, hermanos, qué perdido en mi soberbia. Cuando llegué a la iglesia bautista de San Miguel, que en esa época estaba bajo la dirección del pastor Antonio Velasco, un hombre de Dios de verdad, un siervo humilde y poderoso en oración, había un grupo cantando alabanzas. Era el grupo de jóvenes, Milagro y Esperanza, si mal no recuerdo. Hermanos, lo que pasó ahí cambió mi vida para siempre. Cuando escuché esa alabanza, esa adoración verdadera, no como ahora que todo parece un espectáculo, sino una adoración de corazón, algo raro pasó dentro de mí. Primero sentí una rabia inmensa, desproporcionada. Me hervía la sangre pensando, ¿cómo es que están adorando a Dios? Dios es malo, Dios no es bueno, no merece esto. Esos pensamientos no eran míos, hermanos. Era la oscuridad que llevaba adentro hablando por mí. Pero de repente, esa rabia se transformó en algo extraño. Sentí como un hormigueo por todo el cuerpo y perdí el conocimiento. No sé cuánto tiempo estuve así, pero me dijeron que se manifestó algo en mí, que gritaba y se retorcía. Yo no recuerdo nada de eso, pero después varias personas que estuvieron presentes en ese culto
Me escribieron cuando publiqué mi libro años después. Me contaron que habían estado ahí ese día, que habían visto cuando esa entidad se manifestó en mí, y después se fue. La iglesia estaba en construcción en esa época, así que los cultos se hacían en lo que después sería el estacionamiento. Había mucha tierra y lodo porque habían estado trabajando en las fundaciones. Cuando caí, fue en medio de todo ese lodo. Me ensucié completamente, y tuvimos que irnos antes de que terminara el culto. Yo me quedé muy indignado con lo que había pasado. En mi ignorancia, le reclamé a mi superior en el grupo satánico. ¿Cómo es que las entidades permitieron que yo hiciera un ridículo así? ¿Cómo es que caí desmayado escuchando cantos? Él me respondió con mucha calma. Es que tú todavía no estás preparado para enfrentar eso. Necesitas más poder. Necesitas escalar más en el grupo. Por eso te vamos a preparar para ese ritual que te mencionamos. Entonces comenzaron a decirme exactamente cómo funcionaba ese ritual, donde yo tendría que quitarle la vida a esa muchacha evangélica. Sí, hermanos, habían decidido que ella sería la víctima, la muchacha que me había llevado a la iglesia, que se había preocupado por mí cuando vio que algo malo me había pasado. Ella, sin saber nada de mi vida oscura, me dijo: «Mira, se manifestó algo malo en ti. Hay un pastor aquí en la iglesia que tiene experiencia con estas cosas, como un exorcista. ¿Te gustaría hablar con él?». Yo acepté, pero no con buenas intenciones. Pensé que sería una buena oportunidad para demostrar mi poder. Concertamos una cita en un consultorio en la avenida Francisco de Miranda. Era un lugar sencillo, una casita de 2 pisos donde él tenía una pequeña oficina abajo. Antes de ir, decidí hacerle un trabajo de brujería. Ya para ese entonces yo era hechicero. Tenía conocimiento de esas artes oscuras. Hice un hechizo no para matarlo, sino para impedir que fuera a la cita. Quería que le pasara algo que le impidiera llegar al encuentro. Y créanme, hermanos, porque esto va a sonarles increíble, pero funcionó. El pastor tuvo un accidente doméstico. Su hijo se cayó de las escaleras y se fracturó el brazo. No fue nada grave, pero él no pudo venir a la cita porque tenía que llevarlo al hospital. Cuando me dijeron que no podía ir, yo me sentí triunfante. Pensé: «Ven, mi poder funciona». Programamos una segunda cita, pero esta vez llamé a otros hechiceros del grupo para que me ayudaran. Les dije: «Vamos a hacer un hechizo más poderoso. Vamos a causarle un daño real. Vamos a lastimarlo de verdad». En ese momento yo creía que necesitaba más poder para poder matar a alguien, como me habían dicho mis superiores. Ellos me explicaban que cuando uno quita una vida, libera mucha energía vital, y esa energía es muy importante para ellos. Me hablaban del cordón de plata que menciona Salomón en la Biblia, como un cordón umbilical espiritual que nos conecta con Dios y nos da la energía para mover nuestro cuerpo. La medicina no explica muy bien estas cosas. Conocemos muy poco sobre este tema espiritual. Pero uno a veces ve personas que están muy enfermas y de repente mejoran cuando otra persona cercana muere. Es como si hubiera un intercambio de energía que no entendemos completamente. Ellos, por supuesto, se vanaglorian de esto. Remontan sus rituales a las antiguas culturas que hacían sacrificios humanos. Ya me habían contado que tenían planeado hacer una gran cantidad de rituales en Estados Unidos, porque necesitaban abrir un portal dimensional para que entrara una entidad muy poderosa. Me dijeron que necesitaba morir mucha gente, derramarse mucha sangre, liberarse mucha energía vital para romper esa membrana espiritual. Esto tenía que suceder en el cambio de siglo, me dijeron. Y bueno, hermanos, ya saben lo que pasó en el cambio de siglo, el ataque a las Torres Gemelas, donde murieron 3,000 personas. Cuando eso pasó, ellos me dijeron: «¿Viste? Te dijimos que iba a pasar algo grande en esa fecha». Pero volviendo a mi historia, yo estaba preparándome para el segundo encuentro con el pastor. Esta vez había convocado a varios hechiceros para causar un daño real, para lastimarlo de verdad. Pero cuando llegó el día, él tampoco pudo venir. Había tenido un accidente de tráfico, chocó su carro, pero él salió ileso. El vehículo quedó destrozado, pero a él no le pasó nada. Yo me indigné. Les dije a los otros: «No funcionó, el tipo sigue vivo». Y los sacerdotes del grupo me respondieron: «Es que necesitas más poder. ¿Ves que no te está funcionando? Por eso tienes que hacer el ritual que te dijimos». Pero después agregaron algo que me heló la sangre. ¿Sabes qué? Nosotros vamos a demostrar nuestro poder. Vamos a hacer algo contra él que sí va a funcionar. Él se atrevió a meterse contigo, y quien se mete contigo, se mete con todo el grupo. En ese momento me sentí realmente parte de algo, hermanos.
Me sentí protegido por ellos, valorado. No sabía que era solo una manipulación más. El sumo sacerdote, que era el rango más alto en nuestro grupo, dirigió un ritual contra este pastor, y no era como uno se imagina en las películas, con fotos y muñecos. No, hermanos. Ellos tenían otras maneras de dirigir la energía de esas entidades oscuras hacia una persona específica, porque esa batalla espiritual existe, hermanos, y está registrada en la Biblia. ¿Se acuerdan cuando Daniel oró y ayunó durante 21 días? Al final apareció un ángel y le dijo: escuché tu oración desde el primer día, pero el príncipe de Persia me detuvo. Tuve que llamar al arcángel Miguel para que me ayudara. Eso significa que hubo una pelea espiritual, hermanos. Los ángeles que fueron expulsados del cielo, los ángeles caídos, tuvieron una batalla. Y si fueran seres inmortales e invencibles, seguirían peleando hasta hoy. Pero hay daño en esas batallas. Se lastiman de alguna manera que no entendemos completamente. Por eso hay un querubín, un ángel de la misma categoría que Satanás, cuidando el camino que lleva al árbol de la vida. Porque las hojas del árbol de la vida traen sanidad para las naciones, y si esas entidades oscuras tuvieran acceso a él, se curarían más rápido de los daños que sufren en estas batallas espirituales. En fin, hicieron el hechizo contra el pastor y ofrecieron 13 vidas por la vida de él. Esa es su moneda espiritual, hermanos. La sangre, la vida. Me dijeron que si él moría, los demonios cobrarían con 13 vidas de otras personas. Yo tenía la certeza absoluta de que él iba a morir. Pensé, ahora sí me van a demostrar el poder real que tienen. Fui a la cita completamente triunfante, convencido de que no iba a aparecer porque estaría muerto. Esperé 2 horas. Ya me estaba yendo, pensando que había funcionado, cuando él llegó. Hermanos, cuando vi al pastor Luis Agustín Sánchez, así se llamaba, entrar por esa puerta, no lo podía creer. Después tuve el privilegio de conocer a su padre también, a toda su familia, gente maravillosa. Pero en ese momento, cuando lo vi llegar vivo, yo tuve miedo. Un miedo inexplicable, hermanos. Yo estaba en el mejor momento de mi entrenamiento en artes marciales. Humanamente hablando, podría haberlo dominado en segundos, pero tenía la sensación de que si lo tocaba, me iba a desmayar otra vez. Esa sensación me aterrorizaba. Había algo en ese hombre que mi espíritu oscurecido reconocía como peligroso, como poderoso en una manera que yo no entendía. Cuando él entró, yo le dije: pastor, disculpe que llegó tarde, pero ya me tengo que ir. Pero él me respondió con una sonrisa tranquila: no, espérate tantito. Déjame nada más orar por ti rapidito, 5 minutos. Yo pensé para mis adentros, la oración de este tipo no tiene ningún poder. Subimos al segundo piso de esa casita, donde él tenía su pequeña oficina. Había otras salitas ahí para consejería pastoral y esas cosas. Pero hermanos, algo me llamó mucho la atención. Él cerró la puerta con llave. Eso me puso nervioso al instante. Miré hacia la ventana y vi que tenía rejas. En ese momento pensé, ya me metí en un problema. Le dije: pastor, pensándolo bien, creo que mejor me voy. No voy a orar. Pero él me respondió con mucha tranquilidad: está bien, será algo rápido. Algo rápido. Hermanos, la última imagen que tengo de ese momento es la mano del pastor Luis creciendo hacia mí. Después de eso, todo se volvió negro. No sé cuánto tiempo duró aquello. Me enteré mucho tiempo después cuando lo volví a encontrar. Durante lo que pasó, yo tenía algunos destellos de conciencia. Veía que él estaba bien, hablaba bajito, pero la sala estaba completamente desordenada. Yo estaba lastimado, con la ropa rasgada, con cortes, todo adolorido. Y pensé: Dios mío, este tipo está completamente entero. Al final, él me ayudó a levantarme. Me puso en la silla y me dijo: mira, había algo en ti, había un demonio en ti. Y yo le respondí: ¿cómo que un demonio en mí? Él no puede entrar en mí, yo lo controlo. Él no me controla a mí. Pero él me dijo: no, eso es una ilusión. Jesús es un poder mayor. Dios es un poder mayor. ¿Quieres conocer a ese Dios que es un poder mayor? Yo estaba medio reticente, pero entonces él me miró directamente a los ojos y me dijo algo que me partió el alma: tú nunca has tenido paz en tu vida. Hermanos, esas palabras me quebraron completamente. Ahí mismo me derrumbé, porque era cierto. Lo tenía todo, pero no tenía nada. Era muy fuerte escuchar eso, porque él sabía exactamente lo que yo estaba viviendo.
Le dije, realmente no tengo paz. Tengo pesadillas, no tengo tranquilidad. Hay una inquietud constante dentro de mí. Hay un odio que me viene de repente, de la nada, sin motivo, sin razón aparente, sin ningún elemento externo que lo provoque. No sé si me estoy volviendo loco. Veo sombras, escucho voces, no sé qué me está pasando. Y él me respondió, pero hoy Dios va a cambiar tu historia. Me dio un abrazo, hermanos. Nunca en mi vida había recibido un abrazo como ese. Un abrazo de amor, de padre, de calor, de acogida. Me abrazó y me susurró al oído, repite conmigo esta oración, porque orar viene de hablar, de oratoria. Así como Dios pensó y dijo, hágase la luz, y se hizo. Yo repetí lo que Él me pidió que dijera. Hice exactamente lo que Él me pidió que hiciera. Cuando terminó esa oración, Él me abrazó, me dio un beso en la frente y me dijo, hoy Jesús está cambiando tu historia. Yo estaba completamente destruido, la sala estaba bien desordenada, como si hubiera pasado una tormenta ahí dentro. Pero hermanos, sentí una paz indescriptible. No tengo vocabulario para describir lo que sentí en ese momento. Sentí tranquilidad, serenidad, me sentí completo. Creo que en ese momento sentí una chispa de la presencia de Dios, y pensé, ¿cómo es que Dios puede amarme si hace apenas unos minutos yo lo odiaba? ¿Cómo es que Él puede recibirme si yo estaba en su contra? ¿Qué amor es este? ¿Por qué me ama? ¿Qué tengo yo? Porque realmente no tenía nada que ofrecer. Él me dijo, hoy tu vida va a ser diferente. Me dio otro abrazo y me dijo que podía contar con Él siempre. Regresé a casa muy feliz, con una felicidad que nunca había experimentado antes. En esa época yo vivía con mis padres en una casa no muy grande, así que no podíamos tener animales de gran tamaño, pero yo tenía 2 pericos, un chupín, un pececito y una tortuga. Eran mis compañeritos, ¿saben? Cuando llegué a casa, me llamó por teléfono uno de los sacerdotes del grupo. En mi libro le puse el nombre de Adrián. Él fue muy directo conmigo. Mira, ya te avisamos que el satanismo no es para todo mundo, y tú no puedes salir. Tienes un compromiso con nosotros. Me recordó que el ritual era un viernes, y esto había pasado un miércoles. Me dijo, tienes un compromiso. Vamos a buscarte a tu casa y tienes que cumplir. Tienes que honrar el compromiso. Si no honras el compromiso, tu familia va a sufrir el daño. En ese momento, hermanos, lo único que pude decir fue, ¿sabes qué? Nosotros estamos equivocados. Jesús existe, Dios existe, y Él te ama también. Él colgó el teléfono inmediatamente. Esa noche dormí como nunca antes había dormido. Un sueño liviano, sabroso, reparador. Pero cuando desperté fue perturbador, porque mis animalitos estaban muertos. Todos ellos, muertos. Esto me pasó otra vez después, cuando estaba de novio con Celia. Los perros murieron en la misma noche, 3 canes. Ahí fue cuando empezamos a entender cómo funciona esa dinámica. Ellos drenan energía vital de otros seres para hacer sus trabajos. Me quedé espantado con aquello. Volvió a llamarme y me dijo, de manera afirmativa, no como pregunta, se murieron, ¿verdad? No fue una pregunta, fue una afirmación. Él sabía lo que había pasado. No pude responder. Entonces me dijo, si no haces el compromiso que tienes con nosotros, tu padre, tu madre y tus hermanos van a morir en sacrificio. Su sangre va a ser dada por tu sangre. Hermanos, tuve mucho miedo. Traté de hablar con el pastor Luis, pero no lo conseguí. No estaba en la iglesia y en esa época no había celulares como ahora. Entonces agarré mi bicicleta y pedaleé hasta el Parque Bolívar, donde hay un batallón del ejército. En mi cabeza inocente pensaba que si estaba cerca del ejército, ellos me iban a defender. Me quedé ahí cerca hasta muy tarde. El guardia fue amable y me dijo, no puedes quedarte tan cerca de la garita, mantén una distancia. Así que me quedé ahí en el parque, sentado en la grama. Pero ¿saben qué, hermanos? Me echaron de ahí porque fui a hacer mis necesidades en el muro. Estaba muy loco, muy desesperado. El soldado se acercó con su arma y me dijo, oye, ¿estás loco? ¿Estás borracho? Vete de aquí o te voy a arrestar. Me fui de ahí orinándome encima. Una locura total. Los tipos no me dejaban quedar ni cerca de ahí. Me quedé a distancia y de repente me acosté en la grama. Había un pasto suavecito ahí. Cuando anocheció, me quedé viendo las estrellas del cielo. Nunca las había observado de esa manera. Y ahí me vino algo hermoso, hermanos. Dios hizo todo esto. Cada estrella que brilla, Dios la hizo.
Al diablo nunca lo he visto hacer nada. Dios crea todo. El diablo no es capaz de hacer ni una brizna de hierba. Existe un creador, hermanos. Existe un creador porque todo funciona perfecto. Las leyes del universo son perfectas. Como ustedes saben, nuestro planeta está protegido. Júpiter succiona los asteroides que podrían chocar contra la Tierra. Hay un cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. La capa de ozono nos protege de los rayos solares. Todo, absolutamente todo está diseñado perfectamente. Yo dije, caramba, Dios hace cosas perfectas. Dios hace flores. ¿Quién le enseñó a las abejas su organización? ¿Quién le enseñó a las hormigas su sistema? Todo esto empezó a aclararme la mente. Ahí hice mi primera oración. No tenía a nadie que me orientara, oré solito. No sabía cómo orar, así que le dije, Dios, si te acuerdas de mí, mira, soy Marcelo, me convertí ayer. Le di mi dirección a Dios. Mira, vivo en tal lugar, protege a mi familia y cuídame. Hoy entiendo mejor que seguramente había ángeles ahí cuidándome. La Biblia dice que los ángeles acampan a nuestro alrededor. No tenemos idea de lo que eso significa, pero un ángel mató a 185,000 hombres de Sennacherib. Un solo ángel. Así que no tenemos idea de la dimensión de ese poder cuando Dios lo determina. Cuando amaneció, regresé a casa. Estaba muy preocupado, no sabía qué me iba a encontrar, pero todo mundo estaba ahí en casa, sanos y salvos. Entonces Adrián llamó otra vez y me dijo, tienes un compromiso, vamos a buscarte. Yo le respondí, no voy a hacerlo, no lo voy a hacer. Él me dijo, entonces tu familia va a pagar. Y yo le dije, oye, déjame hablar con Marlon. Marlon era un tipo paternalista, era un sumo sacerdote, pero la manera en que me trataba parecía hasta que fuera mi papá. Me trataba muy bien, me protegía. Conseguí hablar con Marlon y le dije, mira Marlon, te prometo que nunca voy a contar los secretos de la magia a nadie. No voy a enseñar hechizos, no voy a decir las direcciones donde ustedes se reúnen, no voy a decir dónde están los lugares ni quién es quién. Déjame vivir mi vida, ayúdame. Él me respondió, entonces mantén la boca callada. Pero hermanos, yo había visto algo terrible. Había una niña de 9 años. Los padres habían donado a la niña para eso, para tener poder, pero para no tener vínculos emocionales, la generan y se la dan a otra pareja para que la cuide. Es curioso, porque esto lo reprodujeron en una película que vi recientemente llamada Hijos del Privilegio. Es muy loco eso, porque realmente hay muchas cosas en esa película que pasan de verdad. Ahí tuvieron muchas experiencias con personas, con sustancias psicotrópicas, con drogas. Y resulta que después de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos, en Nueva York, se fundó una gran empresa farmacéutica por 2 alemanes que ya tenían tecnología de punta, porque habían practicado con personas que usaron como conejillos de indias durante la guerra. Hasta la película hace alusión a varios medicamentos conocidos. Cambia el nombre pero se entiende. Los utilizaron en soldados también. Muchos estimulantes para que los tipos se volvieran locos y no se cansaran. Es absurdo lo que conseguían correr. Francia misma dijo, no es posible que estén aquí tan rápido. También usaron muchas sustancias para que los soldados se volvieran gigantes y sin cansancio, con mejor poder de atención, para que se recuperaran rápido si se herían y no sintieran dolor. Muchos acabaron muriendo después porque les daba ataque cardíaco más adelante, y no sabían que el cuerpo después cobra factura. Los tipos probaron muchas cosas en la guerra, hermanos. El cuerpo cobra factura. No sé si será coincidencia o no, pero desde mis 18 o 19 años nunca me he enfermado. Nunca he tenido nada. Nunca he cogido ni un resfriado. No sé si será algo genético. No sé si será alguna cosa que me inyectaron. No sé, pero está en la permisión de Dios. Él sabe. Claro que pensé en esto también cuando mi hijo nació, cuando mi esposa quedó embarazada. Uno piensa si habrá alguna consecuencia, porque yo publiqué mi testimonio, y ellos saben dónde estoy. Después de aquel encuentro con Marlon y su promesa de mantener la boca callada, pasé por un periodo muy extraño en mi vida, hermanos. Era como si estuviera viviendo entre 2 mundos. Había experimentado el amor de Dios, pero también conocía el poder y la crueldad de las tinieblas. Los primeros meses fueron de mucha confusión. Había días en que sentía esa paz que Dios me había dado, pero también había momentos en que las dudas me atacaban. ¿Sería real lo que había vivido? ¿Realmente Dios me había perdonado después de todo lo que yo había hecho? Traté de volver a buscar al pastor Luis, pero parecía como si se hubiera esfumado.
Fui varias veces a la iglesia. Pregunté por él, pero me decían que había viajado, que estaba en una misión, que no sabían cuándo regresaría. Era como si Dios hubiera puesto a ese hombre en mi camino exactamente cuando lo necesitaba, y después lo había llevado a otro lugar donde fuera necesario. Durante ese tiempo, hermanos, perdí mi empleo. No sé si fue casualidad o si fue parte de las consecuencias de haberme salido del grupo. La empresa donde trabajaba de repente encontró motivos para despedirme. Dijeron que había irregularidades en mi trabajo, cosas que nunca antes habían sido un problema. Me quedé sin ingresos fijos, pero Dios tenía un plan. Comencé a dar clases de Kung Fu para ganar algo de dinero. Era irónico, ¿saben? Esas habilidades que había desarrollado en el mundo de las tinieblas ahora las estaba usando para algo constructivo, para enseñar disciplina y defensa personal a jóvenes que lo necesitaban. Era en esas clases donde yo reflexionaba mucho sobre mi vida. Viendo a esos muchachos entrenar, con sus sueños y esperanzas, me daba cuenta de cuánto tiempo había perdido en el camino equivocado. Pero también entendía que cada experiencia, por dolorosa que fuera, me había preparado para valorar la luz que Dios había puesto en mi vida. Fue durante esa época que decidí escribir. No sabía muy bien por qué, pero sentía que tenía que plasmar en papel todo lo que había vivido. Pero no quería escribir mi testimonio directamente, hermanos. Todavía tenía miedo. Todavía sentía que era muy pronto, que podría traer consecuencias. Entonces se me ocurrió una idea: escribir una novela, una ficción, pero basada en elementos reales de lo que había vivido. Sería una trilogía donde retrataba a un satanista legítimo, alguien que había nacido en un hogar satánico, que tenía toda una doctrina, toda una educación en esas artes oscuras. En la historia, este personaje conoce a una cristiana legítima, pero no una cristiana de esas que van a la iglesia solo los domingos, sino una que realmente cree en Dios, que tiene fe verdadera, que es pura en su corazón y en sus intenciones. Pasé meses desarrollando esa historia, hermanos. Creé una manera para que estos dos personajes se conectaran, para que él pudiera conocerla y tener conversaciones profundas, un duelo de ideas entre la luz y las tinieblas. En el proceso, él se enamora no solo de ella, sino de la paz que ella llevaba dentro. Era terapéutico para mí escribir esa historia, porque de alguna manera estaba procesando mi propia experiencia. Veía cómo el amor genuino podía transformar incluso al corazón más endurecido. Veía cómo la verdad, presentada con amor y paciencia, podía romper las cadenas más fuertes. El final que escribí, hermanos, fue hermoso. Logré crear algo que impactó positivamente a mucha gente que leyó la historia. Personas me escribían contándome cómo la novela les había tocado el corazón, cómo les había ayudado a entender mejor la batalla espiritual que todos enfrentamos. Pero aquí viene lo delicado del asunto. Aunque era ficción, yo había incluido algunos elementos reales. No los detalles completos, por supuesto. Era como mostrarle un carro a alguien pero quitándole la llave y la gasolina. ¿Entienden? No daba los elementos que harían que los rituales realmente funcionaran, pero sí pasaba alguna información. No era información completa, pero era información al fin y al cabo. Y eso me empezó a inquietar, hermanos. Empecé a preguntarme si había hecho lo correcto. ¿Había expuesto demasiado? ¿Podría alguien usar esa información de manera incorrecta? Durante meses viví con esa preocupación. Oraba constantemente pidiéndole a Dios que me mostrara si había cometido un error. Le pedía perdón si había sido imprudente. Le pedía protección para todos los que pudieran leer esa historia. Y entonces pasó algo que me hizo cuestionar todo aún más. Mi esposa quedó embarazada. Era una noticia maravillosa, hermanos. Algo que habíamos estado esperando y pidiendo a Dios durante mucho tiempo. Pero también me llenó de un temor profundo. Mi esposa, Elena, era una mujer de fe inquebrantable. Era esa cristiana genuina que yo había retratado en mi novela. Pura, sincera, con un corazón lleno de amor por Dios y por los demás. Cuando nos conocimos, ella ya sabía parte de mi pasado, pero nunca me juzgó. Siempre me vio como Dios me veía, como un hijo amado que había sido rescatado de las tinieblas. Pero cuando supo que estaba embarazada, comenzó a tener complicaciones. Los médicos no podían explicar exactamente qué pasaba. Era como si su cuerpo estuviera luchando contra algo invisible. Ella se debilitaba día a día y los doctores no encontraban la causa. Fue entonces cuando empecé a preguntarme, hermanos, ¿sería esto una retaliación? ¿Sería un castigo por haber escrito esa novela?
¿Estarían ellos atacando a mi familia a través de mi esposa y mi hijo que estaba por nacer? Las noches se volvieron eternas. Me quedaba despierto orando, luchando espiritualmente, pidiendo protección para Elena y para nuestro bebé. Elena también oraba, pero con una fe que me asombraba. Nunca perdió la confianza en que Dios tenía un propósito en todo aquello. Llegó el día del parto, y las complicaciones se intensificaron. Elena tuvo que ser llevada de emergencia al quirófano. Los médicos nos dijeron que tanto ella como el bebé estaban en peligro. Fue una de las noches más largas de mi vida, hermanos. Mientras estaba en esa sala de espera, orando con toda mi alma, llegó un momento en que simplemente me rendí ante Dios. Le dije: Señor, sea hecha tu voluntad y no la mía. Todo tiene un propósito. Si todo colabora para bien de aquellos que te aman, entonces nada queda fuera de ese todo. Le dije: si mi hijo necesita empeorar para que tu propósito se cumpla, que así sea. Si mi esposa está sufriendo pero tú la vas a llevar contigo como ella te ha pedido en sus oraciones, entonces te la entrego. Pero si me dejas aquí, tiene que ser por algún propósito. Muéstrame cuál es ese propósito. ¿Por qué estoy aquí? Hermanos, en ese momento de rendición total, sentí una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Era como si Dios me estuviera diciéndote: confía en mí. Yo tengo el control de toda esta situación. Mi hijo nació esa madrugada. Un bebé hermoso, sano, perfecto. Pero Elena no resistió las complicaciones del parto. Su cuerpo había luchado tanto para darle vida a nuestro hijo que ya no tenía fuerzas para seguir. Antes de partir, hermanos, Elena me miró con esos ojos llenos de paz que siempre tuvo y me dijo: cuídalo, enséñale a amar a Dios como yo te enseñé a ti. Y se fue, tranquila, como quien se va a dormir en los brazos del Padre Celestial. El dolor fue indescriptible, hermanos. Pero aún en medio de esa pérdida, yo sabía que Dios tenía un propósito. Elena había orado muchas veces diciéndole al Señor que si algún día Él necesitaba llevarla a su presencia, ella estaba lista. Y Dios respondió esa oración en el momento exacto en que nuestro hijo necesitaba nacer. Ahora entiendo por qué estoy aquí. Ahora entiendo cuál es mi propósito. Tengo que criar a este niño en los caminos del Señor. Tengo que contarle la historia de su madre. Tengo que ser testimonio vivo de cómo Dios puede rescatar a cualquier persona de las tinieblas más profundas. Después del fallecimiento de Elena, hubo un periodo de silencio muy extraño. Durante casi 2 años, no recibí llamadas amenazantes. No hubo contactos del grupo satánico. No pasó nada. Era como si hubiera una tregua. Como si ellos estuvieran esperando a ver qué haría yo después de esa pérdida. Fueron 2 años de mucho crecimiento espiritual, hermanos. De mucho dolor también, pero de crecimiento. Aprendí a ser padre soltero. Aprendí a depender completamente de Dios para todo. Algunas noches me quedaba despierto viendo a mi hijo dormir y le hablaba a Dios como si fuera mi mejor amigo. Le decía: Señor, no sé cómo hacer esto solo. No sé cómo ser el papá y la mamá que este niño necesita. Pero confío en que tú me vas a ayudar. Y Dios me ayudaba, hermanos. Día a día, momento a momento, Dios me daba la sabiduría y la fuerza que necesitaba. Durante ese tiempo también traté de buscar nuevamente al pastor Luis, pero era como si se lo hubiera tragado la tierra. Nadie sabía dónde estaba. Algunos me decían que había viajado a otros países en misiones evangelísticas. Otros me decían que había tenido que mudarse por razones de seguridad. Yo entendía perfectamente esas razones de seguridad. Después de lo que Él había hecho conmigo, después de la liberación que había ministrado en mi vida, era lógico que el grupo satánico también lo tuviera en la mira. Pero me dolía no poder encontrarlo, no poder agradecerle personalmente lo que había hecho por mí. Fue durante esos 2 años de silencio que abrieron una iglesia nueva en mi barrio. Era una iglesia pequeña, sencilla, pero llena de vida. Estaba justo en la calle donde yo vivía, a apenas 3 cuadras de mi casa. La primera vez que pasé por ahí, hermanos, escuché los cantos saliendo por las ventanas abiertas. No era música profesional, no tenían instrumentos costosos ni un coro entrenado, pero había algo genuino en esas voces, algo que me recordaba esa primera vez que escuché la alabanza en la iglesia bautista de San Miguel. Me quedé parado afuera de esa iglesia durante varios domingos. No me atrevía a entrar, pero tampoco podía alejarme. Era como si Dios me estuviera llamando suavemente, sin presión, solo con amor.
Una tarde, mientras caminaba con mi hijo en el cochecito, me acerqué un poco más a la puerta de la iglesia. Había una muchacha joven organizando unas sillas afuera. Cuando me vio, me sonrió con una sonrisa tan genuina que me recordó inmediatamente a Elena. «Buenas tardes», me dijo. «Soy Celia. ¿Es usted del barrio?». Le respondí que sí, que vivía cerca. Entonces me dijo: «Qué hermoso bebé. ¿Quiere pasar a tomar un agua? Hace mucho calor aquí afuera». No sé por qué, hermanos, pero acepté. Había algo en la manera como me habló, algo en su mirada, que me transmitía paz. Era diferente a todas las personas que había conocido en los últimos años. Cuando entramos a la iglesia, me di cuenta de que era un lugar muy humilde. Las sillas eran sencillas, las paredes necesitaban una mano de pintura, pero había una presencia especial ahí. Era como si Dios habitara en ese lugar pequeño e imperfecto. Celia me contó que era estudiante de medicina. Estaba en sus últimos años de carrera y ayudaba en la iglesia los fines de semana. Me habló de sus estudios con tanta pasión, de su deseo de ayudar a la gente, de cómo veía la medicina como una manera de servir a Dios. «¿Y usted a qué se dedica?», me preguntó. Le conté que daba clases de Kung Fu, que era viudo, que estaba criando solo a mi hijo. No le mencioné nada de mi pasado, pero algo en sus ojos me decía que ella podía ver más allá de las palabras. Esa tarde conversamos durante horas, hermanos. Mi hijo se quedó dormido en mis brazos mientras hablábamos de la vida, de la fe, de los propósitos de Dios. Celia tenía una manera de hablar de Dios que era diferente. No usaba términos religiosos complicados. Hablaba de Él como si fuera alguien muy cercano, muy real en su vida diaria. Cuando me despedí de ella, me invitó a volver cuando quisiera. «Esta iglesia siempre está abierta para usted y para su bebé», me dijo. «Y si algún día quiere conversar más, aquí estaremos». Caminé a casa esa tarde sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. No era solo la esperanza de encontrar compañía o amistad. Era la esperanza de que Dios todavía tenía planes hermosos para mi vida, a pesar de todo lo que había perdido. Esa noche, mientras acostaba a mi hijo, le hablé de Celia. Le dije: «Mijo, hoy conocimos a una persona muy especial, una persona que ama a Dios como tu mamá lo amaba». Y aunque él era muy pequeño para entender, sentí que Elena estaba sonriendo desde el cielo, como dándome su bendición para seguir adelante. Ahora entiendo, hermanos, que Dios había estado preparando ese encuentro desde mucho tiempo atrás. Entiendo que esos 2 años de silencio no fueron castigo, sino preparación. Dios me estaba sanando, me estaba fortaleciendo, me estaba preparando para la siguiente etapa de su plan para mi vida. Hermanos, después de ese primer encuentro con Celia, mi vida comenzó a tomar un rumbo completamente diferente. Era como si Dios estuviera escribiendo una nueva historia sobre las cenizas de todo lo que había perdido. Al principio, yo visitaba la iglesia ocasionalmente, no todos los domingos, porque todavía tenía temores. Parte de mí seguía pensando que si me exponía demasiado, si me volvía muy visible en una comunidad cristiana, podría atraer problemas. Pero había algo en esa iglesia pequeña, en esa gente sencilla, que me llamaba como un imán. Celia siempre me recibía con esa sonrisa genuina que me recordaba tanto a Elena. Nunca me presionaba para que participara más. Nunca me hacía preguntas incómodas sobre mi pasado. Simplemente me trataba como a un hermano en la fe, como a alguien que pertenecía ahí. Los meses fueron pasando, hermanos, y yo me fui involucrando más en la vida de esa iglesia. Comencé ayudando con cosas sencillas, acomodando las sillas, ayudando con el sonido básico que tenían, colaborando en la limpieza después de los cultos. Mi hijo, que ya empezaba a caminar, se había vuelto la mascota de todos ahí. Era hermoso ver cómo esa congregación lo adoptó como si fuera hijo de todos. Las hermanas mayores se peleaban por cargarlo durante los cultos. Los jóvenes jugaban con él. El pastor Ricardo siempre tenía tiempo para bendecirlo. Era exactamente el ambiente familiar que yo quería que mi hijo conociera. Durante ese tiempo, Celia y yo comenzamos a tener conversaciones más profundas. Ella me hablaba de sus estudios de medicina, de cómo veía la mano de Dios en cada paciente que atendía durante sus prácticas en el hospital. Me contaba casos de personas que los médicos habían desahuciado, pero que de alguna manera inexplicable se recuperaban. «Es como si hubiera una fuerza superior que decide cuándo es el momento y cuándo no», me decía.
Nosotros podemos hacer todo lo humanamente posible, pero al final hay algo más grande que nosotros que tiene la última palabra. Esas conversaciones me fascinaban, hermanos. Era refrescante hablar con alguien que tenía una perspectiva tan balanceada entre la ciencia y la fe. Celia no veía conflicto entre ser médico y creer en milagros. Para ella, Dios usaba tanto la medicina como lo sobrenatural para sanar a las personas. Un día, mientras conversábamos después del culto dominical, ella me preguntó algo que me tomó por sorpresa. Marcelo, ¿has pensado alguna vez en escribir? Tienes una manera muy especial de explicar las cosas espirituales, como que has vivido experiencias muy profundas. Yo me quedé callado por un momento. ¿Cómo le iba a explicar que ya había escrito, pero que tenía miedo de hablar de eso? ¿Cómo le iba a contar sobre mi trilogía sin revelar de dónde había sacado toda esa información? Le dije, bueno, en realidad sí he escrito algunas cosas, pero son complicadas de explicar. Ella me miró con esos ojos curiosos que tenía y me dijo, si algún día quieres compartir, me encantaría leer lo que has escrito. Fue en ese momento, hermanos, que decidí contarle parte de mi historia. No todo, pero sí lo suficiente para que ella entendiera por qué a veces yo tenía reacciones extrañas, por qué a veces me quedaba callado cuando hablaban de ciertos temas espirituales. Le conté sobre mi pasado en el ocultismo, obviamente sin entrar en detalles comprometedores. Le hablé de mi conversión, de la pérdida de Elena, de cómo Dios me había rescatado de un mundo muy oscuro. Celia me escuchó sin juzgar, sin hacer gestos de horror o de rechazo. Cuando terminé de hablar, ella simplemente me tomó la mano y me dijo, «Qué testimonio tan poderoso el tuyo. Dios realmente hace cosas increíbles». Y luego agregó algo que me llegó al corazón. «Ahora entiendo por qué tu manera de orar es tan intensa. ¿Por qué cuando hablas de Dios se siente como si hubieras estado en una batalla real?» Esa conversación marcó un antes y un después en nuestra relación, hermanos. A partir de ese día, Celia se convirtió no solo en una amiga, sino en una confidente, en alguien con quien podía ser completamente transparente sobre mis luchas espirituales, porque las luchas seguían existiendo, hermanos. Aunque ya llevaba años convertido, aunque tenía una relación real con Dios, todavía había momentos en que las pesadillas regresaban, en que escuchaba voces que trataban de confundirme, en que sentía esa opresión espiritual que conocía tan bien. Celia me ayudó mucho en esos momentos. Tenía una manera muy práctica de lidiar con la guerra espiritual. Me enseñó oraciones de protección. Me mostró pasajes bíblicos que fortificaban mi mente. Me acompañó en ayunos cuando sentía que necesitaba mayor claridad espiritual. Fue durante uno de esos periodos de lucha espiritual que decidí finalmente terminar de escribir la cuarta parte de mi trilogía. Había dejado la historia incompleta porque no sabía cómo terminarla, pero las conversaciones con Celia me habían dado la inspiración que necesitaba. Escribí durante meses, hermanos. Escribía en las madrugadas cuando mi hijo dormía. Escribía en los momentos libres entre las clases de Kung Fu. Escribía cuando sentía que Dios me daba las palabras exactas que necesitaba poner en papel. Esta cuarta parte era diferente a las anteriores. Era más madura, más profunda, más esperanzadora. Mostraba no solo la conversión del protagonista, sino su proceso de sanidad, su aprendizaje sobre el amor genuino, su descubrimiento de que Dios tenía un propósito específico para su vida a pesar de todo el dolor que había vivido. Cuando terminé el manuscrito, se lo di a leer a Celia. Ella se lo llevó un fin de semana y cuando regresó el lunes, tenía los ojos rojos como si hubiera llorado. «Marcelo», me dijo, «esto no es solo una novela. Esto es un testimonio disfrazado de ficción. Esto va a impactar la vida de muchas personas». Y luego me hizo una pregunta que cambió todo. «¿Has pensado en publicarlo?». Yo le expliqué mis temores. Le dije que tenía miedo de las consecuencias, de que el grupo del que había salido pudiera usar esa exposición en mi contra. Le conté sobre las amenazas que había recibido años atrás, sobre el silencio extraño que había tenido durante los últimos 2 años. Celia me escuchó con atención y después me dijo algo que nunca olvidaré. «Marcelo, si Dios te dio esa historia para escribir, Él también te va a dar la protección para publicarla. No puedes guardar la luz debajo de un cajón. Hay personas ahí afuera que necesitan escuchar que sí es posible salir de las tinieblas». Tenía razón, hermanos. Durante las siguientes semanas oré intensamente pidiendo dirección. Ayuné, busqué consejo del pastor Ricardo, conversé con otros hermanos maduros en la fe,
Todos me dieron la misma respuesta. Si Dios me había dado ese testimonio, tenía la responsabilidad de compartirlo. Fue entonces cuando decidí buscar una editorial. Pero no cualquier editorial, sino una que entendiera la naturaleza espiritual del contenido, que no fuera a cambiar o censurar los elementos de fe que eran centrales en la historia. Encontré una editorial cristiana pequeña pero seria, dirigida por un hermano que había leído algunos de mis escritos anteriores. Cuando le presenté el proyecto completo de la cuadrilogía, se emocionó mucho. Me dijo que hacía años que estaba esperando encontrar un material así, profundo, real, transformador. El proceso de publicación fue largo, hermanos. Casi un año de correcciones, ediciones, diseño de portadas, estrategias de distribución. Durante todo ese tiempo, Celia fue mi apoyo constante. Me animaba cuando me desalentaba, oraba conmigo cuando tenía dudas, me ayudaba a cuidar a mi hijo cuando tenía que viajar para reuniones con la editorial. Era evidente que Dios estaba construyendo algo hermoso entre nosotros, hermanos. No era solo amistad, no era solo compañerismo ministerial, era algo más profundo, más íntimo. Pero ambos éramos cuidadosos, ambos sabíamos que cualquier relación tenía que estar fundamentada en los propósitos de Dios. Cuando finalmente se publicó el primer libro de la cuadrilogía, la respuesta fue inmediata e inesperada. En la primera semana se vendieron más ejemplares de los que la editorial había proyectado para el primer mes. Las personas no solo lo compraban, sino que lo recomendaban, lo prestaban, hablaban de él en las iglesias. Comenzaron a llegar testimonios, hermanos. Personas que me escribían contando cómo el libro había impactado sus vidas. Algunos habían estado involucrados en el ocultismo y encontraron esperanza para salir. Otros simplemente habían entendido mejor la realidad de la guerra espiritual. Muchos habían experimentado una conversión genuina después de leer la historia, pero también comenzaron a llegar otras cosas. Llamadas extrañas en la madrugada donde nadie hablaba del otro lado. Cartas sin remitente con amenazas veladas. Personas que me seguían cuando salía con mi hijo. Era evidente que mi exposición pública había llegado a oídos de quienes no querían que esa historia se contara. Una noche, hermanos, mientras estaba en casa escribiendo el segundo libro de la serie, sonó el teléfono. Era una voz que no había escuchado en años, pero que reconocí inmediatamente. Era Adrián, uno de los sacerdotes del grupo satánico. «Veo que has decidido romper tu promesa de silencio», me dijo con esa voz fría que recordaba también. «Pensamos que habías entendido las reglas del juego». Le respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Mi compromiso ahora es con Dios. Él me protege a mí y a mi familia. Y colgué el teléfono. Esa noche no dormí, hermanos. Me quedé orando, leyendo la Biblia, pidiendo protección. Pero también tenía una paz extraña, como si supiera que estaba exactamente donde Dios quería que estuviera, haciendo exactamente lo que Él quería que hiciera. Al día siguiente le conté a Celia lo que había pasado. En lugar de asustarse, ella me abrazó y me dijo: «Esto confirma que estás en el camino correcto. El enemigo solo ataca cuando sabe que algo poderoso está sucediendo». Fue en ese momento, hermanos, que me di cuenta de que Celia no era solo una compañera en el ministerio. Era la mujer que Dios había preparado para caminar conmigo en esta nueva etapa de mi vida. Era alguien que no se intimidaba ante la guerra espiritual, que entendía los riesgos pero confiaba más en el poder de Dios. Esa tarde, después de poner a dormir a mi hijo, le dije a Celia: «¿Sabes qué? Creo que Elena me envió a un ángel». Ella se rió con esa risa melodiosa que tenía y me respondió: «O tal vez Dios tenía un plan desde el principio». Los libros siguieron publicándose, hermanos, cada uno más profundo que el anterior, cada uno revelando más de la realidad tanto de las tinieblas como de la luz. Con cada publicación, el impacto crecía, pero también crecían las presiones. Hubo momentos en que Celia y yo tuvimos que mudarnos temporalmente, momentos en que tuvimos que cambiar nuestras rutinas por seguridad, pero nunca pensamos en rendirnos. Sabíamos que Dios nos había dado una misión y estábamos dispuestos a cumplirla cueste lo que cueste. Durante ese tiempo, nuestra relación se fue profundizando. No era solo el trabajo en equipo, no era solo la amistad, era algo que ambos sabíamos que venía de Dios, un amor construido sobre la base de la fe, fortalecido por la prueba, maduro en propósito. Mi hijo también se había encariñado muchísimo con Celia. La llamaba tía Celi, y siempre preguntaba por ella cuando no estaba.
Era hermoso ver cómo Dios estaba restaurando la figura materna en la vida de mi pequeño a través de esta mujer extraordinaria. Una tarde, mientras caminábamos por el parque después de un culto, Celia me tomó la mano y me dijo: «Marcelo, siento que Dios me ha mostrado que vamos a caminar juntos por mucho tiempo». Yo la miré a los ojos y le respondí: «Yo siento lo mismo. Siento que Elena está sonriendo desde el cielo viendo cómo Dios está escribiendo esta nueva historia». Era evidente que Dios estaba preparando algo hermoso, hermanos. No solo en nuestra relación personal, sino en el ministerio que estaban haciendo a través de los libros, de los testimonios, de las vidas que se estaban transformando. Pero también sabíamos que las pruebas más grandes estaban por venir, porque cuando uno decide brillar la luz en medio de las tinieblas no se quedan calladas. Cuando uno decide contar la verdad sobre el reino de Satanás, ese reino responde con toda su furia. Sin embargo, hermanos, teníamos una certeza que nadie nos podía quitar. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y con esa certeza, seguíamos adelante, sabiendo que Dios había comenzado una obra en nosotros, que Él mismo se encargaría de completar. El éxito de los libros trajo bendiciones, pero también trajo desafíos que no esperábamos, hermanos. Con cada ejemplar vendido, con cada testimonio que llegaba de personas transformadas, también crecía la presión espiritual y la oposición del enemigo. Celia y yo decidimos casarnos un año después de que se publicara el segundo libro de la cuadrilogía. Fue una ceremonia sencilla, pero llena de presencia de Dios. El pastor Ricardo nos casó en esa misma iglesia pequeña donde nos habíamos conocido, rodeados de la congregación que nos había visto crecer en fe y en amor. Mi hijo, que ya tenía 3 años, fue quien llevó los anillos. Verlo caminar por ese pasillo, vestidito de traje, con esa sonrisa inocente, me recordó que Dios realmente hace nuevas todas las cosas. Elena hubiera estado tan feliz viendo esa escena, viendo cómo Dios había restaurado nuestra familia de una manera tan hermosa. Celia había terminado su carrera de medicina y se había especializado en infectología. Era brillante en su área, pero poco después de casarnos, pasó algo que nos puso a prueba de una manera que no esperábamos. El papá de Celia falleció de manera repentina una noche. Simplemente se durmió y no despertó. Fue un golpe terrible para toda la familia, pero especialmente para Celia. Y lo que hizo todo peor fueron las palabras crueles que algunos familiares dijeron en el momento del dolor. ¿De qué sirvió tener una médica en la casa si no pudo salvar a su propio padre?, le dijeron. Hermanos, esas palabras se clavaron en el corazón de Celia como puñales. Por más que yo trataba de explicarle que la medicina tiene sus límites, que los médicos no son Dios, que cada persona tiene su tiempo señalado por el Altísimo, ella no podía superarlo. No soy digna de ejercer la medicina, me decía llorando. No pude salvar a mi papá. ¿Cómo voy a poder salvar a otros? Cayó en una depresión profunda, hermanos. Después de estudiar 6 años para ser médica, más 2 años de especialización, después de trabajar en el Hospital Central, donde había aprendido medicina por experiencia directa, decidió que no podía seguir ejerciendo. Fueron tiempos muy difíciles. Yo había perdido mi empleo en una tienda de departamentos llamada Sears, poco antes de casarnos, y ahora Celia no quería trabajar en su profesión. Vivíamos de nuestras rescisiones laborales y de las regalías de los libros, que aunque eran bendición de Dios, aún no eran suficientes para sostenernos completamente. Durante esa época oscura, hermanos, fue cuando más claramente entendí que Dios nos estaba preparando para algo más grande. Las pruebas no eran castigo, sino entrenamiento. El dolor no era abandono, sino refinamiento. Para mantenerme activo y generar algunos ingresos, volví a dar clases de Kung Fu de manera más formal. Había alcanzado el nivel de maestro en el estilo Wing Chun antes de mi conversión, y ahora podía usar esas habilidades para algo constructivo. Es curioso, hermanos, porque en la filosofía china del Kung Fu, uno no se convierte en maestro simplemente por graduarse con cinturón negro. Uno es profesor cuando domina el estilo, pero se convierte en maestro solo cuando logra formar a un estudiante que también alcance el cinturón negro y pase la evaluación de una comisión de maestros. El maestro es quien sabe transmitir el conocimiento sin deformarlo, manteniendo pura la tradición milenaria. El Wing Chun es un estilo muy eficaz, hermanos, porque fue desarrollado por una mujer, una monja llamada Eng Mui. Ella lo creó para que las personas más pequeñas
pudieran vencer a oponentes más grandes y fuertes. Es directo, objetivo, va al punto vital. Es similar al Krav Maga en su eficacia. Bruce Lee comenzó con Wing Chun antes de desarrollar su propio estilo. Y hay una película llamada El Gran Maestro, que realmente mostró la belleza y efectividad de este arte marcial. También me especialicé en el uso de los nunchakus, que aunque son de origen japonés, fueron perfeccionados por los chinos. Enseñar Kung Fu durante esa época no solo me ayudó económicamente, sino que también fue terapéutico. Ver a mis estudiantes crecer, disciplinarse, ganar confianza, me recordaba constantemente que Dios usa todo para bien de aquellos que lo aman. También durante ese tiempo desarrollé un interés por el tiro deportivo. Me asocié a un club de tiro y comencé el proceso para obtener mi certificado de registro como tirador. Hermanos, no tienen idea de la burocracia que hay para obtener legalmente un arma en nuestro país. Primero tienes que hacer el curso básico, después el examen psicotécnico, después el examen de tiro, después esperar meses para que el ejército revise tu documentación, después otros meses para que te aprueben la compra de un arma específica, después más meses para que te den el permiso de tránsito. Todo el proceso puede tomar más de un año. Yo había solicitado una Magnum 357, una pistola poderosa, pero que requiere mucha práctica para dominar su retroceso. El tiro deportivo se convirtió en una manera de concentrarme, de desestresarme, de canalizar la tensión de manera constructiva. Pero lo más importante de esa época, hermanos, no fueron las actividades que hacía para mantenerme ocupado. Lo más importante fue ver cómo Dios usó ese tiempo de dificultad para profundizar mi relación con Él y con Celia. En los momentos más duros de su depresión, cuando ella se cuestionaba su valor como persona y como profesional, yo aprendí a ser no solo esposo, sino pastor de mi hogar. Orábamos juntos cada mañana, leíamos la Biblia juntos cada noche, ayunábamos juntos cuando sentíamos que necesitábamos dirección especial de Dios. Fue durante uno de esos ayunos que Dios me habló claramente sobre el futuro de nuestro ministerio. Me mostró que los libros eran solo el comienzo, que Él tenía un plan mucho más amplio para usar nuestro testimonio. Van a venir tiempos de mayor exposición. Sentí que el Espíritu Santo me decía, van a venir conferencias, entrevistas, oportunidades de hablar a multitudes, pero también van a venir pruebas más grandes. El enemigo va a intensificar sus ataques porque sabe que muchas vidas van a ser libres a través de este ministerio. Le compartí esa revelación a Celia, y por primera vez en meses, vi un destello de esperanza en sus ojos. Tal vez, me dijo, Dios me apartó de la medicina por una temporada porque tiene algo diferente preparado para mí. Tal vez mi papel en este ministerio es más importante que lo que yo pensaba. Tenía razón, hermanos. Poco después comenzaron a llegar invitaciones para hablar en iglesias, para participar en programas de radio, para dar conferencias sobre liberación espiritual y guerra contra las tinieblas. Al principio era aterrador. Durante años había mantenido un perfil bajo por seguridad, y ahora Dios me estaba llamando a salir completamente a la luz pública. Pero cada vez que oraba sobre esas oportunidades, sentía la confirmación del Espíritu Santo. La primera conferencia grande fue en una iglesia de 5,000 miembros en Sao Paulo. Cuando subí a esa plataforma y vi todas esas caras expectantes, hermanos, sentí el mismo temor que había sentido años atrás en situaciones muy diferentes. Pero esta vez, el temor venía del deseo de honrar a Dios, no de servir al enemigo. Compartí mi testimonio completo por primera vez en público. Hablé de las tinieblas, pero enfoqué la mayor parte del tiempo en la luz. Hablé del poder destructivo de Satanás, pero enfaticé mucho más el poder restaurador de Jesucristo. Cuando terminé de hablar, hermanos, pasó algo que nunca olvidaré. Cientos de personas pasaron al frente para recibir oración. Muchos confesaron estar involucrados en ocultismo y querían liberación. Otros simplemente querían entregar sus vidas a Cristo por primera vez. Celia estaba conmigo en esa plataforma, orando por las personas que pasaban. Y en ese momento, viendo cómo Dios usaba nuestro dolor para traer sanidad a otros, ella entendió cuál era su verdadero llamado. Marcelo, me dijo esa noche, creo que Dios no me apartó de la medicina para castigarme. Me apartó porque tenía algo más grande preparado. Él quiere que use mi conocimiento médico, pero en el contexto del ministerio. Hay mucha gente que necesita entender la conexión entre lo físico y lo espiritual. Tenía razón completamente.
En los años siguientes, Celia se convirtió en una parte fundamental del ministerio. Su trasfondo médico le daba credibilidad cuando hablaba sobre cómo las opresiones espirituales pueden manifestarse físicamente y cómo la liberación espiritual puede traer sanidad al cuerpo. Los libros siguieron vendiéndose, las conferencias se multiplicaron, los testimonios de transformación llegaban de todo el país, incluso del extranjero. Pero lo más hermoso, hermanos, era ver cómo Dios había tomado todas las piezas rotas de nuestras vidas y las había juntado para crear algo hermoso. Mi hijo creció viendo ese ministerio, viendo cómo Dios usa a personas imperfectas para hacer obras perfectas. Celia encontró su propósito verdadero, no solo como médico, sino como instrumento de sanidad integral en las manos de Dios. Y yo, hermanos, finalmente entendí por qué había tenido que pasar por todo ese dolor, por toda esa oscuridad. No fue para destruirme, sino para prepararme. No fue para condenarme, sino para equiparme con un testimonio poderoso sobre la realidad tanto del mal como del bien. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo la mano de Dios en cada etapa del camino. Veo cómo Él usó incluso los momentos más oscuros para escribir una historia de redención que ha impactado miles de vidas. ¿Siguen llegando amenazas? Sí, de vez en cuando. ¿Hay momentos de guerra espiritual intensa? Por supuesto. Pero ahora sabemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Y saben qué es lo más hermoso de todo, hermanos? Que cada persona que encuentra libertad a través de nuestro testimonio, cada vida que se transforma, cada alma que sale de las tinieblas hacia la luz, es una victoria más sobre el reino de las tinieblas. El enemigo pensó que me había destruido cuando me involucré en el satanismo, pero Dios tenía otros planes. Lo que el enemigo quiso usar para mal, Dios lo transformó en bien. Lo que debía ser mi perdición, se convirtió en la plataforma de mi ministerio. Y esa es la promesa que tengo para cada uno de ustedes que me escucha. No importa cuán oscuro haya sido su pasado, no importa cuán profundo haya caído, no importa cuántos errores haya cometido. Si hay un Dios que pudo sacarme a mí de las garras del mismísimo Satanás, ese mismo Dios puede restaurar completamente su vida. Él no solo perdona, hermanos. Él restaura, Él redime, Él transforma lo vil en hermoso, lo maldito en bendito, lo perdido en encontrado. Esa es mi historia, hermanos. Esa es la historia de cómo un hombre dejó de ser satanista y se convirtió en siervo del Dios Altísimo, no por mi fuerza, no por mi sabiduría, sino por la gracia inmensa de Jesucristo. Si ustedes están en oscuridad hoy, si sienten que no hay esperanza, si piensan que han ido demasiado lejos para ser perdonados, quiero que sepan esto. El mismo Jesús que me liberó a mí, quiere liberarlos a ustedes también, porque para eso vino al mundo, para deshacer las obras del diablo, para librar a los cautivos, para proclamar vista a los ciegos y libertad a los oprimidos. Esa es la verdad que cambió mi vida, hermanos, y esa misma verdad puede cambiar la de ustedes también. Que Dios los bendiga grandemente. Amén. Hermanos, quiero contarles algo muy importante que aprendí después de todos estos años de ministerio. Dios no solo nos libera de las tinieblas, sino que también nos prepara para defender esa libertad que hemos ganado. Después de que nuestro ministerio se hizo público y comenzamos a impactar tantas vidas, me di cuenta de que necesitaba estar preparado no solo espiritualmente, sino también físicamente. El enemigo no solo ataca en el plano espiritual, hermanos. A veces usa instrumentos humanos para tratar de silenciar a quienes proclaman la verdad. Por eso quiero hablarles sobre algo que considero muy importante: la legítima defensa. Creo firmemente que todo cristiano, especialmente las mujeres y los niños, debería saber defenderse con sus propias manos. No se trata de violencia, hermanos, sino de protección. Es como lo que dice la Biblia: el prudente ve el mal y se esconde, pero los ingenuos siguen adelante y reciben el daño. Yo tengo el privilegio de ser maestro de Kung Fu, específicamente del estilo Wing Chun. Es curioso, hermanos, porque en la filosofía china del Kung Fu, uno no se convierte en maestro simplemente por alcanzar el cinturón negro. Uno es profesor cuando domina el estilo, pero se convierte en maestro solo cuando logra formar a un estudiante que también alcance el cinturón negro y pase la evaluación de una comisión de maestros. El maestro verdadero es quien sabe transmitir el conocimiento sin deformarlo, manteniendo pura la tradición milenaria. Y eso me enseñó mucho sobre el ministerio también. No basta con recibir liberación,
Hay que saber transmitir esa libertad a otros sin deformar el mensaje. El Wing Chun es un estilo muy efectivo, hermanos, porque fue desarrollado por una mujer, una monja budista llamada Eng Mui. Ella lo creó para que las personas más pequeñas pudieran vencer a oponentes más grandes y fuertes. Es directo, objetivo, va al punto vital. Es similar al Krav Maga israelí en su efectividad. Bruce Lee comenzó con Wing Chun antes de desarrollar su propio estilo, el Jeet Kune Do. Hay una película que se llama El Gran Maestro, que muestra realmente la belleza y efectividad de este arte marcial. También me especialicé en el uso de los nunchakus, que aunque son de origen japonés, fueron perfeccionados por los chinos. ¿Por qué les cuento esto, hermanos? Porque durante mis años enseñando Kung Fu, me di cuenta de algo muy importante. Las artes marciales no hacen a las personas más violentas, sino todo lo contrario. La persona que sabe defenderse es menos propensa a meterse en peleas. Yo nunca he peleado en la calle desde que era adolescente. Cuando comencé a aprender artes marciales siendo joven, esa disciplina me enseñó a esquivar conflictos. A veces, solo tu postura corporal, solo tu mirada, ya le dice al agresor potencial: este tipo sabe algo, mejor busco otra víctima. Las artes marciales te dan disciplina, te dan respeto, te enseñan jerarquía, te dan foco. Respetas a los más graduados, respetas el dojo, haces reverencias a los grandes maestros. Y cuando estás más seguro de ti mismo, tu lenguaje corporal cambia, tu postura es diferente. El delincuente es como el león en la sabana, hermanos. No va tras el animal más fuerte, va tras la presa fácil. Cuando una persona camina con paso firme, con la cabeza en alto, con confianza, el malhechor prefiere buscar otra víctima. Especialmente para las mujeres, hermanos. Creo que es fundamental aprender a defenderse. No siempre tienen que ser artes marciales complejas. A veces algo tan simple como saber usar una llave, una pluma, un spray pimienta, puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Me gusta mucho el tiro deportivo también. Me asocié a un club de tiro y comencé el proceso para obtener mi certificado de registro como tirador. Y hermanos, déjenme decirles que toda esa propaganda de que es muy fácil comprar armas en nuestro país es mentira. La burocracia es increíble. Primero tienes que hacer el curso básico, después el examen psicotécnico, después el examen de tiro, después esperar meses para que el ejército revise tu documentación, después otros meses para que te aprueben la compra de un arma específica, después más meses para que te den el permiso de tránsito. Todo el proceso puede tomar más de un año. Yo solicité una Magnum 357, una pistola poderosa pero que requiere mucha práctica para dominar su retroceso. El tiro deportivo se convirtió en una manera de concentrarme, de desestresarme, de canalizar la atención de manera constructiva. Una vez, hermanos, tuve que usar esos conocimientos de defensa personal en una situación real. Fue durante una época en que yo aún no había formado familia, cuando no tenía nada que perder. Un ladrón me apuntó con un revólver 38 queriendo robarme el carro. El tipo estaba solo, lo cual fue una bendición, porque si hubieran sido dos habría sido mucho más complicado. Pero él se confió en su arma. Cuando se acercó lo suficiente, logré quitársela. El arma se disparó hacia arriba porque estaba amartillada, pero por la gracia de Dios no pasó nada grave. Mi futura esposa estaba cerca y se asustó mucho, pero estaba bien. El ladrón salió corriendo y yo me quedé con el arma en la mano. Por instinto, traté de dispararle mientras huía, pero la munición estaba húmeda y no funcionó. Fue Dios protegiéndome de convertirme en un vengador. Le entregué el arma a un amigo policía para evitar toda la burocracia de tener que ir a la delegación a explicar cómo había llegado esa arma a mis manos. Pero esa experiencia me confirmó la importancia de estar preparado para defenderse. Durante todos estos años de ministerio, hermanos, he visto la importancia de mantener este equilibrio, confiar completamente en Dios para la protección espiritual, pero también usar la sabiduría práctica que Él nos da para la protección física. Las artes marciales me enseñaron algo que aplico mucho en la guerra espiritual: la importancia de la meditación y la concentración. Cuando practicaba Kung Fu, teníamos que hacer ejercicios de mentalización. Meditabas en la acción, imaginabas con realismo lo que tenías que hacer, te preparabas mentalmente para no dudar en el momento crucial. Esto es muy similar a lo que hacemos en la oración Warfare, hermanos. Nos preparamos mentalmente para la batalla espiritual
Visualizamos la victoria en Cristo. Nos concentramos en las promesas de Dios hasta que se vuelven tan reales en nuestra mente que nuestro espíritu reacciona automáticamente con fe. En las artes marciales, llegabas a un punto que llamaban contemplación, donde tu cuerpo simplemente reaccionaba sin que tuvieras que pensar. Era pura memoria muscular desarrollada por la repetición constante. Mi maestro nos hacía repetir cada golpe 100, 200 veces hasta que saliera de forma instintiva. Eso mismo pasa con la vida espiritual, hermanos. Cuando repites las promesas de Dios una y otra vez, cuando oras consistentemente, cuando lees la Biblia todos los días, llega un momento en que tu espíritu reacciona automáticamente con fe ante cualquier ataque del enemigo. Mientras tanto, los libros siguieron creciendo en popularidad. Después de la cuadrilogía original, las editoriales comenzaron a buscarme. Primero trabajé con una editorial llamada Nuevo Siglo, que fue excelente conmigo. Hicieron una distribución fantástica, pusieron mis libros en todas las librerías importantes. Era increíble, hermanos, ver mis libros en los estantes junto a autores famosos como Harry Potter. A veces llegaba a una librería y veía a alguien hojeando uno de mis libros. Me acercaba disimuladamente y le preguntaba, ¿ese libro es bueno? ¿Lo recomienda? La persona quedaba dudando si comprarlo o no, y yo le decía, sí, cómprelo, el autor es muy bueno. Algunas veces incluso llegué a confesarles que yo era el autor. Las reacciones eran divertidísimas. Algunos no me creían. Otros se quedaban en shock pensando, no puede ser que esté hablando con el escritor del libro que estoy leyendo. Es curioso, hermanos, porque aunque soy capaz de hablar frente a miles de personas en conferencias, soy bastante tímido en las interacciones personales. La cámara me pone nervioso. Las entrevistas me estresan. Pero cuando se trata de predicar la palabra de Dios, el Espíritu Santo me da una valentía sobrenatural. Después de un tiempo con Nuevo Siglo, la editorial Planeta se fijó en la visibilidad de mis libros. Planeta era en esa época la 7ª editorial más grande del mundo, y en Brasil solo competía con Saraiva. Su distribución era fantástica. Me llamaron y fueron muy directos. Queremos 2 libros, uno de ficción y uno técnico. Desarrollé un libro sobre relaciones familiares y otro de ficción romántica. Planeta hizo el lanzamiento en la Bienal del Libro de São Paulo, lo cual fue increíblemente emocionante para mí. Pero luego vino la pandemia y todo cambió. Las ventas se trasladaron completamente al Internet. Fue entonces cuando recibí una propuesta de la editorial Arcadia, que ahora es mi casa editorial. Me dijeron, vamos a mejorar la calidad de tus libros, la diagramación va a ser superior. Y tenían razón, hermanos. La calidad del papel, las ilustraciones, todo el acabado era increíblemente superior. Es como papel de poema, con grabados hermosos que complementan la historia. Me encanta cómo quedaron esos libros. Desarrollé una nueva serie llamada Historias de Dimitri, que es una cuadrilogía también. Siempre me gusta basar mis historias en un trasfondo real, como hicieron con Titanic. Tomas un evento real y construyes la ficción encima. Para esta serie, tomé como base el Hospital Waverly Hills en Kentucky, Estados Unidos, que es considerado hoy uno de los lugares más embrujados del mundo. Ese lugar ya no existe, fue cerrado después de que murieron más de 60,000 personas ahí. Comenzó como un centro de tratamiento para tuberculosis en una época en que no había cura para esa enfermedad. La gente llegaba ahí para morir, básicamente. La historia que construí alrededor de ese lugar es ficticia, pero el trasfondo histórico es completamente real. El primer libro de la serie, Historias de Dimitri, se posicionó en primer lugar en Amazon durante 3 semanas consecutivas. Estuve por delante de Stephen King. Imagínense lo que eso significó para mí, hermanos. También llegué a estar por delante de libros famosos como Padre Rico, Padre Pobre y Engañando al Diablo de Napoleon Hill. Es una satisfacción increíble ver tu trabajo reconocido de esa manera. Pero más que el reconocimiento comercial, lo que más me emociona son los testimonios de personas que han sido impactadas por estas historias. Porque aunque sean ficción, hermanos, están cargadas de verdades espirituales. A través de los personajes y las situaciones, logró transmitir principios bíblicos, conceptos sobre guerra espiritual, enseñanzas sobre la fe de una manera que llega al corazón de los lectores. Escribir es un trabajo arduo, hermanos, especialmente cuando estás investigando periodos históricos específicos. La serie Historias de Dimitri se desarrolla en la década de 1950.
Así que imaginen el trabajo de investigación que eso requiere. Cada detalle tiene que ser históricamente preciso para que la historia sea creíble. Pero es un trabajo que hago con amor, porque sé que Dios está usando estas historias para tocar vidas. He recibido cartas de personas que me dicen, su libro cambió mi perspectiva sobre la vida. Su historia me ayudó a encontrar esperanza en un momento oscuro. Decidí entregarle mi vida a Cristo después de leer su novela. Esos testimonios, hermanos, valen más que todos los primeros lugares en listas de bestsellers. Porque al final del día, lo que importa no es cuántos libros vendiste, sino cuántas vidas tocaste para el reino de Dios. Ahora estoy escribiendo el cuarto libro de esta serie, el final de la cuadrilogía. Como siempre, está siendo un proceso largo y minucioso, pero estoy emocionado porque sé que va a ser el más impactante de todos. Celia me ayuda muchísimo en este proceso creativo, hermanos. Ella revisa mis manuscritos, me da sugerencias, me ayuda a pulir los diálogos. Su trasfondo médico ha sido invaluable para desarrollar personajes creíbles, especialmente cuando la historia toca temas de salud mental o condiciones médicas. También me ha ayudado mucho en las conferencias y seminarios. Su presencia y su testimonio complementan perfectamente el mensaje que Dios nos ha dado como pareja. Ella habla desde la perspectiva médica sobre cómo las opresiones espirituales se manifiestan físicamente, y yo hablo desde la experiencia de haber estado en las tinieblas. Juntos formamos un equipo poderoso para el reino de Dios. Y mi hijo, que ya es un adolescente, también se está involucrando en el ministerio. Ha heredado mi pasión por la escritura y está desarrollando sus propios talentos literarios. Es hermoso ver cómo Dios está levantando una nueva generación que va a continuar este ministerio de liberación y restauración. Mi hijo conoce mi testimonio completo, sabe de dónde vine, pero también ve a dónde me llevó la gracia de Dios. Él es la prueba viviente de que Dios no solo nos redime a nosotros, sino que bendice a nuestras generaciones futuras. Lo que el enemigo quiso usar para maldición en mi vida, Dios lo transformó en bendición para mis descendientes. Y esa es la promesa que tengo para cada uno de ustedes, hermanos. No importa cuál haya sido su pasado, Dios puede usar su historia para bendecir a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Él puede tomar las cenizas de su vida pasada y crear algo hermoso para las generaciones futuras. Pero recuerden esto que les he compartido sobre la importancia de estar preparados físicamente también. Confíen en Dios completamente, pero usen la sabiduría práctica que Él les da. Aprendan a defenderse. Enseñen a sus hijos a protegerse, estén alertas y preparados, porque el enemigo ataca en múltiples frentes, hermanos, y nosotros tenemos que estar listos para resistir en cada uno de esos frentes, confiando siempre en que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hermanos, quiero contarles algo más personal sobre mi vida, algo que tal vez los ayude a entender por qué considero tan importante el ministerio que Dios nos ha dado.